¿Humillación a Estados Unidos? Parece ser que sí. ¿Acaso estamos frente a la consolidación del siglo chino? Xi Jinping hace que Donald Trump se retracte y nos muestre las vulnerabilidades del imperio estadounidense. Bueno, y todo comenzó cuando Donald Trump impuso un arancel de exportación del 100% sobre los productos provenientes de China, además de cualquier otro arancel que el país asiático pague actualmente. También planeaba introducir un control de exportaciones sobre el software crítico. Recuerden que China depende tecnológicamente un poco de Estados Unidos. Y como podrán ver en la imagen, el tweet, la publicación que hizo en su plataforma Truth Social, decía Trump: acabo de enterarme de que China ha adoptado una postura extremadamente agresiva en materia de comercio, enviando una carta extremadamente hostil al mundo, en la que anunció que a partir del 1 de noviembre del 2025 implementará controles de exportaciones masivos sobre prácticamente todos sus productos, e incluso sobre algunos productos que ni siquiera son fabricados por ellos. Esto afecta a todos los países sin excepción. Y obviamente es un plan que han estado desarrollando durante muchos años. Esto es absolutamente inaudito en el comercio internacional. O sea, solo Estados Unidos puede ser proteccionista y soberanista. Si otros países son soberanistas y proteccionistas y usan herramientas comerciales, está mal, pero si lo hace Donald Trump está bien, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, y continuaba diciendo: basándome en el hecho de que China ha tomado esta postura sin precedentes y hablando solo en nombre de Estados Unidos, no de otros países que también han sido amenazados a partir del 1 de noviembre de 2025 o antes, dependiendo de cualquier medida o cambio adicional que adopte China, los Estados Unidos impondrán un arancel del 100% a China, además de cualquier otro arancel que estén pagando actualmente. También el 1 de noviembre implementaremos controles de exportación, sobre todo en el software crítico. Esto es increíble que China haya tomado semejantes acciones, pero lo hizo y el resto es historia, escribió Trump. Como imaginarán, el anuncio de Trump provocó que los mercados financieros se cayeran. El índice S&P 500 cayó en 2,7%, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 perdió un 3,5%. Además, el dólar se depreció, los precios del petróleo descendieron más del 4% y la mayoría de las criptomonedas se abarataron entre 1 y un 7%. También el oro comenzó a subir un poco de precio. Como podrán ver en el video, todavía ni siquiera estaban aplicándose ya sus medidas del 1 de noviembre de Donald Trump y ya estaba hablando de más. Decía: tenemos mucho más, tenemos aviones, tenemos partes de aviones, dijo Trump amenazando a China. Pero veamos el video. What happens, yeah. President, the last time, Mr. President, Go ahead, please. what else besides software could be on the table in terms of export A controls? lot more, a lot more. I mean, you have a lot more. We have airplanes, we have airplane parts. You remember that from last time? And we were just surprised that China have a very good relationship with President Xi, and they did that. This is not something that I, instigated. This was just a response to something that they did. And they didn't really aim it at us. They aimed it at the whole world. The whole world is subject to it. So I thought it was very, very bad. But we have many things, including a big thing is airplane. They have a lot of Boeing planes, and they need parts and lots of things like that, Steve. El pleito parecía ser auténtico porque hasta Donald Trump habló de que no veía ninguna razón para reunirse con Xi Jinping en la APEC en medio de los nuevos controles de exportaciones de tierras raras de China. Ahí fue donde Donald Trump empezó a sentirla. ¿Y por qué? Porque China bloqueó las exportaciones de tierras raras a Estados Unidos desde la India. China está reteniendo los envíos de imanes de tierras raras pesadas a India hasta que en Nueva Delhi garantice que no serán enviados a Estados Unidos, informó Economic Times. Las empresas indias presentaron certificados de usuario final negando el uso de armas de destrucción masiva, pero China exige controles de exportación como los del acuerdo de Wassenaar. Lo que buscaba China con esta medida era asegurar que estos imanes esenciales para el floreciente sector de vehículos eléctricos de India y las industrias de alta tecnología permanezcan firmemente dentro de sus fronteras para evitar fortalecer las capacidades de Estados Unidos. Se le olvidó a Trump y a Estados Unidos que China tiene un monopolio sobre la extracción de las tierras raras.
De hecho, controla el 90% del suministro mundial. China retiene los datos públicos de exportación y utiliza su monopolio como arma en las negociaciones comerciales, en curso sobre todo con Estados Unidos, pero también con otros países, ¿no? Mientras que el suministro de tierras raras ligeras se reanudó tras la cumbre de la SCO en agosto. Las variantes pesadas siguen detenidas, paralizando el desarrollo de motores de grandes vehículos eléctricos, ¿no? Pero pues lo importante aquí es que las tierras raras, Trump y Estados Unidos las requieren no solo para su sector energético y para su sector tecnológico, sino sobre todo para el sector militar. La industria, el complejo industrial militar, que es de los pilares de la economía estadounidense, pues depende directamente de China. Controla el 90% del suministro de tierras raras. Para mí no es un jaque mate como dicen, pero es un jaque, sin duda que es un jaque al rey, y demuestra que aunque Estados Unidos todavía se ve a sí mismo como la potencia y el hegemón del planeta, ya no lo es. Ya depende demasiado de otros países, eso no pasaba antes. Y seamos honestos, los políticos chinos son demasiado inteligentes, pareciera que querían demostrar al mundo que no es tan fuerte como dice ser. O sea, quería desnudar a Estados Unidos, evidenciar a Estados Unidos. Y bueno, hay especialistas que hablan de que esto fue orquestado entre los dos, ¿no? Fue planeado entre Xi Jinping y Trump, porque de hecho se limpió el mercado del Bitcoin, los riesgos, lo que le llaman los riesgos, se fueron limpiados. Bueno, Trump trató de quejarse diciendo que le estaban limitando las exportaciones de tierras raras, a lo que el gobierno de China habló que no era así, que no era un bloqueo, una restricción total, y que iban a empezar a negociar. Estaban dispuestos a negociar con Trump, sobre todo con sus aranceles del 100%. Es lo ridículo de Donald Trump, que él puede aplicar a los demás países sus sanciones, pero si ellos lo hacen, no le parece. Pues ya saben, Donald Trump es como un dictador, ¿no? Y sobre todo un maniqueísta y narcisista, sin duda. Pero bueno, salió el ministro de Economía de China a decir que no, que estaban dispuestos al diálogo, y eso hizo que se relajara el mercado. Entonces empezó a subir el Bitcoin. Y aquí es donde dicen muchas personas que tal vez estaban organizados, que todo esto puede ser una simulación, porque realmente cuando subió el Bitcoin le dio la oportunidad a otras personas que obteniendo información muy delicada pudieron hacer dinero. Ya saben que así se los gastan en el mundo financiero. La especulación es dura. Por eso me río de muchos liberales, no porque sea mala onda, porque me da risa que crean en el mercado y que crean que el capitalismo es justo y democrático cuando está lleno de rapiña, y donde personas que obtienen información delicada hacen negocio más que los que trabajan duro durante 8 jornadas de 8, 10, 12 horas diarias. O sea, la justicia aquí y la libertad del comercio se va al carajo. El libre comercio se va al carajo. Y es lo que tiene que entender mucho el liberal, que Trump, con las medidas que está aplicando de aranceles, creo que todos podemos entender que es lógico, que es lo opuesto al liberalismo. El libre mercado y la libre competencia se rompen cuando tú le pones a alguien aranceles, límites, proteccionismo, subsidios, todo eso, hasta habló Lenin de ello. Entonces, deben entender ya los liberales que está muriendo. El liberalismo ya murió, y desde el siglo pasado para mí, pero en estos momentos más está muriendo, y es la era de los soberanismos. Pero bueno, es chistoso porque en algún momento Donald Trump dijo que no pensaba ya no veían una razón para reunirse con Xi Jinping en sus berrinches. Y cuando empezó con lo de las tierras raras, bloquear las tierras raras de la India, etcétera, también China, ahí fue donde se rindió. Y empezó a mencionar que todo había sido tan solo un malentendido, pero pues ya que te habían doblado las manitas, ¿no? Y aunque muchos recuerdan que está la teoría también de que para muchos estaban organizados entre los dos, entre China y Estados Unidos, para lograr lo que sucedió, la liquidación más grande de la historia de Bitcoin. Y no es una teoría, una hipótesis tan descabellada, porque es obvio que alguien tenía información, porque unos minutos antes del anuncio de Trump de los aranceles a China, hubo gente que empezó a vender masivamente el Bitcoin.
Fíjense, en solo 24 horas se liquidaron posiciones por más de 19 mil millones de dólares y 1,6 millones de traders fueron expulsados del mercado. Por eso se cree que eso es lo que buscaban, limpiar el mercado de riesgos y hacer negocio con la especulación del Bitcoin. Creían que nada más se podía especular financieramente, pues no. También con las criptomonedas. El mercado de las criptomonedas cayó en 380 mil millones de dólares. Pero suponiendo que esto no es así, China logró su cometido, que era poner en el precipicio a Estados Unidos y evidenciarlo ante el mundo, dejando que el mercado se cayera y se liquidara el Bitcoin, la mayor de la historia, liquidación de la historia, y permitiéndole también a Wall Street liquidar 2,5 billones de dólares. Por eso, pues sí es posible la teoría. Pero bueno, recuerden que muchos aseguran que para el 2027 viene la guerra entre Estados Unidos y China por Taiwán, y Estados Unidos tiene un problema muy grave porque va a tener que encontrar fuentes de abastecimiento de tierras raras, y eso va a hacer que tal vez se endurezca más su neocolonialismo, ¿no creen? Así que podríamos decir que tal vez en el futuro los historiadores tomen a partir de aquí la confirmación del siglo chino, es decir, que Estados Unidos depende de su mayor enemigo comercial. O sea, el gran enemigo de Estados Unidos que tanto teme, porque realmente ni siquiera es Rusia, es China. Nada más vean el PIB de China, pues está ya rebasando. La parte que Donald Trump seguramente en su megalomanía y narcisismo no va a querer quedar en la historia como el presidente que fue rebasado por China, ¿me explico? Y ahora todos sabemos que desatarse un conflicto global, China ya tiene una forma de fregar a Estados Unidos de la forma más profunda, porque eso pega en el complejo industrial militar. Y entonces, si van a la guerra, ¿de qué sirve que tengas capacidad industrial si no tienes, tu cadena de suministros está rota? Bueno, y en estas publicaciones jocosas sobre la política doméstica de Estados Unidos, como podrán ver en la imagen, Donald Trump publicó en Truth Social un poco más del drama que tiene contra el Estado profundo, ¿no? Bueno, en esta publicación pueden ver que habla sobre su pelea con el Deep State, y él menciona que tiene información que confirma que 274 agentes del FBI fueron infiltrados en el motín del Capitolio. Se acuerdan que hasta él lo involucraron legalmente, y que todo fue un engaño, ¿no? Que fue montado por el Deep State y Biden para que sus seguidores quedaran mal y hundir el trumpismo. Así que bueno, creo que desde esta ocasión Donald Trump, la próxima vez que trate de amenazar a China con aranceles, algo va a ser diferente, porque ya ha sido evidenciado. Gracias por ver otro video, dale like, comparte, suscríbete, recuerda que es gratis y nos vemos.